Claro, hayu kamata hupana kaha arunt asipkhani arst abkharakinisa hayu kama katok anyani naira kata hilata director kaha hilata amigo Felipe, licenciado Felipe, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Humataki kamaraki mahayaitawi, licenciado Felipe Machaca Quispe, kamaraki docente de la carrera sin desarrollo. Ukamaraki mahayaitawi takpachilanakataki kuyakanakataki Ciudad El Alto, ¿no? Entonces, como aquí para análisis, ¿no? Económico, social, cultural, ¿no? Con jamás a Ciudad del Alto, ¿no? Departamentos, ¿no? Bolivia, ¿sí, no? Bolivia, sí. Ciudad del Alto, ¿no? Ukataki mauki de chamanchentak, takpacha, hilanakaro, kuyakanakaro, ¿no? Entonces, unhayaraki con jamás a con jamás y asistamos, ¿no? Políticas de desarrollo. Taque hilanakawa ¿no? Políticas de desarrollo. Pero kunas políticas de desarrollo, ¿no es cierto? Sí, ¿qué es políticas de desarrollo? Ojalá y corja nada de que, bueno, seguramente más ukatja análisis lurañán, ¿no? Pero sin embargo acá Hilatanaka, Culiacanaka, licenciado Kamakiwa, ¿no? Entonces... A ver, comparo Aru Churañán. Sí. Lice, muy buenas tardes. Askai pukipan Hilata, ka programa na irqataru irpharuita, kamaraki kauknira katej apkisto ka Radio San Gabriel, wale kamasampi mistro, ¿no? Hiwasata aruskiptanya, hiwaskanakata palakiptanyataki, aruskiptanyataki, ¿no? Nansotejaja Eloy Mamani, docente de la carrera Ciencias de Desarrollo, Uxatoquetaptua, Comajana Yacarpasta Iraquino, presentas para Irakata, ¿no? Walik, adelante, Liz. Muy buenas tardes, yo soy también docente de la carrera Ciencias del Desarrollo y pues muy gustosa de estar presente aquí en el programa y pues muchísimas gracias por la cobertura también. Lice, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la cobertura. Bueno, pues igual, ¿no? Estamos acá presentes como docentes de la carrera Ciencias del Desarrollo y, bueno, voy a compartir. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Heidi Humérez, también docente de la carrera Ciencias del Desarrollo y vamos a estar debatiendo diferentes temas de desarrollo. Muy bien, muchas gracias, un saludo fraterno y gracias por darnos la oportunidad de visitar esta histórica instalación de Radio San Gabriel. Venimos de la carrera Ciencias del Desarrollo, les habla el licenciado Javier Paucara y vamos a estar compartiendo algunos temas sobre nuestra carrera. Importante, Wally, que hay equipo de docentes acá, Universidad Pública de El Alto, UPEA, hay por Anipjatana, Upanacaja carrera Ciencias del Desarrollo, hay docente, licenciado Felipe Jupampina Irakata, a ver, Upacayantas Canawa, con jamás a ver, Huaquisispana, Nairar Sartaña, Acaja, Olquito Quetza, producción, es que una mananacat, a ver, Animato Queta, Sartaña, Huaquisquitejan, Cauticarakis, a ver, licenciado, a ver, Yati Añanich, Añani, Kitina Katima, Radio San Gabriel, estás que Jupanacaja, Yati Phaspan, Amuit Abhaspan, Hisa, Uxato Quetja, Nairar Sartatarakispai, acá Bolivia Marcasan, acá el Alto Marcanza, Mahilasan, el Alto Marcanza, empresas, ¿qué ha pasado pues? Pero en Santa Cruz, empresa un hermano opinaba aquí, ¿no? No, es que ¿sabes por qué no hay? Porque los alteños nos basamos, pues somos grandes bloqueadores y las empresas no quieren bloqueos, marchas, movilizaciones, ¿no? Es por eso que se fueron a Santa Cruz. Bueno, al fin acá, a ver, adelante Felipe, a ver con una masa. Sí, Isaac, no, evidentemente con Hamasa, digamos, los movimientos sociales atacan de acuerdo a sus reivindicaciones, ¿no? Tal vez Hilatanaka, ¿no? Tanto empresarios, privados, que no hay amtas, ¿no? Porque Wal Hamara acá Altonja Camp, ¿no? Ucalay con Hanasista de que Jutapjaña para los empresarios, ¿no? Sí, evidentemente movilizaron a Utaraquino, ¿no? Tal vez por las demandas de los trabajadores, ¿no? De la Central Obrera Boliviana, Camaraki, ¿no? Claro, Ucalay Conja
Nayas, por ejemplo, ex secretario general de Central Obrero Boliviano, ¿no? Entonces, en esas épocas. Entonces, Ucalay con Hanayas y Listra, de que, bueno, con medida tiene que ser cualquier movilización, ¿no? Pero si demandas, gobiernos cumplen ya, políticas de desarrollo, con jamás Ciudad del Alto, Walikis Kiujila, ¿no? Si está de que Utaña empresas, empresas, para que Sarajab Yaca departamento de ¿no? Hasta Yaca marca Nakar. Así es. Países, ¿no? Entonces, Jutap, ¿no? Calteño Nakaja, no, por ejemplo, Ciudad del Alto, funciona la economía informal, ¿cómo no? Economía informal, y ya tipta como casi la Nax Culiacán. Ejemplo, nuestra gran feria del 16 de julio, ¿no? Exacto, 16 de julio, ¿no? Entonces, economía informal, ¿no? Siempre trabajo, ¿no? ¿No? No será salario, pero es trabajo informal, ¿no? Entonces, pero ucalay contra ucachaman pira que Ciudad del Alto, ¿no? Naya si lista empresario en Cajutapan, ¿no? Más trabajo taraquispa, ¿no? Tabasquilanacataki, ¿no? De salario, ¿no es cierto? Ucalay con naya si lista de que, bueno, Sarantas el Quiñani, Ucampi, ¿no? Ucamaraquiwa incentivos o sea, que las empresas tienen que abrir también, Utaraquiwa, ¿no? La leche pil, ¿no? Sí. Y muchas, ya, a nivel de Estado, Utaraquiwa distintas cuestiones productivas, ¿no? ¿No es cierto? Pero privadas también, ¿no? Ucalay con ese desarrollo, yo como y a tichir jamaja sin desarrollo, yo hacer una caja ¿no? Desarrollo rural, desarrollo urbano, ¿no? Desarrollo en el país, desarrollo productivo. Con jamás que los municipios deben ser, ¿no? Productivos, ¿no es cierto? Porque todo metal se va, ¿no? Por ejemplo, en el norte de La Paz se va el metal, ¿no es cierto? Porque ya no es renovable, ¿no? Entonces, mientras el desarrollo productivo sí va a seguir creciendo siempre que la tierra esté bien adecuada y sea fértil, ¿no? Entonces, y después hay otros temas también, cómo hay que trasladar el agua, ¿no? Ganadería, lechería, ¿no es cierto? Después, bovinos, ¿no? Incluso traen de otros países, creo que, ¿no? Traen algunos, ¿no? Vaquitas, ¿no? Para la leche, todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, queremos desarrollar el país y siempre apoyar a la Ciudad del Alto. Importante. A ver, Juparo Arrochurani Requiñán, licenciado, a ver, Juan Carequio, Catañán Aymar Arut, San Juan Castellán Arut, adelante. Walikiu, ¿no? Walikiu, Aski, Chamancha, Siwiña, Pau, Hiwaskamajana, Irakataru, Sartañataki. Tema de desarrollo, Walipalañao, Hiwashatutji, ¿no? Alto Patata, Comunidad Nakasata, Provincia Nakasana, Marcasana, Ayllosana. Wali aroski pañaspawa hiwasan desarrollo cuarutja, ¿no? Como somos mayoría de provincia urbano, de urbano a rural, entonces el desafío está ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora con el desarrollo? Y como somos nosotros docentes de esta carrera Ciencias de Desarrollo, ¿en qué vamos a canalizar? O sea, ¿qué desafíos tenemos ahora? Nos miramos entre nosotros. Algunos de nosotros ya ha sido bastante tiempo como docente y algunos de nosotros también encaminando, ¿no? Preguntándonos, investigando también, a ver qué falta en nuestra cultura en el tema de desarrollo, qué falta el desarrollo en nuestra del turismo, ¿no? Entonces, ahí está el desafío, sabiendo también que las empresas, también los aymaras, Jamírez, que ya somos algunos, pero privados, no es que se han ido a Santa Cruz, yo diría, ¿no? Estamos en el Alto. Quizás no es visible, pero, por ejemplo, hace 15 días atrás, yo estaba por Tilata, en una desfile con motivos 2 de agosto, siempre nos conocemos con los desconocidos, y ahí me dicen, ¿no? Mira, yo estoy recogiendo los reciclajes de nailón. Y yo dije, ¿para qué? Es que tenemos pues ahí por ahí atrás de la zona, nosotros hacemos nailón. Pero yo me preguntaba, ¿acaso no viene de Perú el nailón? Y me habla del plástico, de los tubos, del plasmar, ¿no? Yo pensé que venía de Santa Cruz esos tubos de plasmar, pero él me aclara diciendo que
en el Alto está esa fábrica y más bien del Alto va a Santa Cruz. Entonces, encubiertamente en el Alto hay empresas privadas, aunque no son visibles. También he visto en las comunidades, en las provincias, por ejemplo, de queso que están exportando a Europa, pero no son visibles, no sé, marca creo que tienen de otro país, ¿no? Pero de Bolivia está saliendo, ¿no? Esos desafíos nos lleva a un pensamiento de desarrollo, a ver o sea, que al final de cuentas, cómo siempre va nuestro desarrollo desde nuestra realidad, de donde venimos, ¿no? Entonces nosotros eso estamos tratando de esclarecer, de investigar, de hacer ciencia ahí, a ver qué más tenemos encubiertamente, ¿no? Así sería. Gracias, licenciada. Adelante usted. Bueno, también podríamos hablar sobre el desarrollo turístico. Bolivia es rico en desarrollo turístico. Tenemos aquí comunidades, municipios que tienen amplio turismo, tienen sectores maravillosos que de plano, pues muchos países quisieran tenerlos. Y ahí nosotros también como carrera nos ponemos a pensar qué tipo de desarrollo podríamos generar viendo la naturaleza, viendo los lugares atractivos que se ven directamente aquí en Bolivia. Por ejemplo, está el salar. Ahora mismo se está viendo que se va a generar una película en la cual va a estar nuestro salar. Mira, ahí se está generando un desarrollo también. ¿Por qué? Porque los dividendos de esta va a ir para nuestra Bolivia. Entonces, como docentes también nosotros vemos que desarrollo prácticamente no podemos decir que sea solo el crecimiento económico, también podemos decir que es el crecimiento cultural, crecimiento podría ser indígena, podría ser el crecimiento pues multisectorial. ¿Por qué? Porque tenemos tanta cultura rica aquí en Bolivia. Entonces también nosotros venimos a anunciar esa parte. Mira que ahora nosotros estamos entrando en una tremenda crisis como Bolivia. Estamos tratando de ver qué es lo que va a suceder con nuestra Bolivia. Estamos entrando en un tema de como decía mi compañero, de desafío, ya sea por el tema de la gasolina, ya sea por el tema de la canasta familiar. ¿Qué va a hacer Bolivia con estos desafíos? ¿Qué tipo de desarrollo va a generar? ¿Para qué? Para que se pueda dar solución a estas problemáticas que se están dando y que prácticamente están siendo muy latentes día tras día. Entonces nosotros también ahí tratamos de intervenir con estas investigaciones, con esta forma de planificar por lo menos nuestro día a día para que podamos sobrevivir, o se lo podría decir, o sobresalir durante todas estas problemáticas que se están dando. Entonces ahí también nosotros venimos a concientizar, ¿no?, a las personas y hablar de que el desarrollo pues prácticamente está en todos los ámbitos, que no solo es un sector, sino que también está incluso en el día en que nosotros despertamos, ¿no? Y vemos qué vamos a hacer, de qué manera vamos a tratar de llegar a los demás, ¿no? Importante. Licenciada, adelante. Bueno, pues de igual manera, ¿no?, recalcar que desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, no estamos hablando únicamente de un crecimiento económico, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de alimentación, de empleo digno, etcétera, ¿no? Y obviamente con lo último que ha pasado en nuestro país, por la crisis que estamos atravesando, se ha visto vulnerada también el derecho a la alimentación, ¿no? La elevación de precios, etcétera, ¿no? Entonces, la carrera Ciencias del Desarrollo justamente busca trabajar bajo las necesidades de las sociales, ¿no? Bajo las necesidades sociales, trabajar para mejorar la calidad de vida también de las comunidades. Importante. Licenciada, adelante. Muy bien, aportando a todos estos comentarios de mis queridos colegas, también podemos decir, ¿no?, de que desarrollo va más allá de lo económico, va para nosotros buscar soluciones a los problemas, a la problemática que está pasando, ¿no?, en nuestro país. Nosotros estamos enfocados en dar soluciones, más allá de ver los problemas, nosotros damos soluciones a través de proyectos económicos, sociales, ¿no? Y también viendo un tema muy importante del medio ambiente, desarrollo sostenible, también podemos decir, ¿no?, de que un estudio de caracterización acá en el Alto
da perfectamente para que nosotros podamos saber cuánto se está generando de residuos orgánicos, inorgánicos y con qué fin. Este estudio nos va a llevar a que se pueda llegar a volvernos una ciudad industrializada, ¿no? Que podríamos ver soluciones en la basura, porque de ahí también nosotros podemos sacar diferentes beneficios. Nosotros, al ser una población consumista, entonces hay que dar soluciones en cuanto a la contaminación también, ¿ya? Adelante, licenciado. Muy bien, muchas gracias, hermano, y me agrada el enfoque que le das a tu programa, porque cuando has iniciado nos has dicho cómo está la situación y cómo podemos avanzar, que es algo que siempre tenemos que ir pensando. Y lo más importante creo que es la persona no perderse, digamos, dentro de sus costumbres y características, y eso busca, digamos, la educación. Entonces, nunca tenemos que olvidarnos de seguir formando, educándonos para poder analizar el contexto, la situación y dar soluciones a los problemas que tiene nuestro país, nuestra región. Como dijeron nuestros hermanos acá, nuestro país, nuestra región, nuestra ciudad tiene bastantes potenciales que tenemos que empezar a trabajar. Es como en una casa, cuando no hay recursos, empiezan a trabajar los papás, los hermanos, los hijos, y por sí empezamos a crecer. En este caso necesitamos igual producir, y tenemos bastantes recursos para poder desarrollar, crecer en el turismo, lo que es reciclaje, volver a ser una zona industrial, etcétera. Pero tenemos que nosotros darnos condiciones, como en la casa nos damos condiciones para tener ambientes mejores, modernizarnos en algunos aspectos, pero para crecer a futuro. Entonces tenemos todas esas posibilidades, y lo único que les digo a los jóvenes personas, nunca uno acaba de formarse, entonces participar siempre de la formación y a partir de ahí empezar a crecer y darse cuenta de que nosotros somos los impulsores del desarrollo, los microempresarios, que a veces nos vemos perjudicados porque sí tenemos demandas, pero tenemos que también darnos condiciones para crecer a futuro. Muchas gracias, hermano, y interesante el enfoque de tu. Vale, que hay un equipo de docentes de la Universidad Pública del Alto, de la carrera Ciencias del Desarrollo, Jupanacampi. A ver, Gilata Felipe, un comentario, Sañane, ¿no? Creo que era un profesional, no pregunté, pero vino al programa y ha opinado. Ciudad del Alto se tiene que proyectar, dice, ¿no? Porque para Ciudad de La Paz no puede ya haber más proyecciones, dice, ¿no? Porque Ciudad del Alto, de aquí para 50 años, ¿cómo creen o cómo pensamos que va a ser? Dice. Algunos dicen, no, vamos a crecer hacia el lago, dice. Otros dicen hacia Oruro, hacia Patacamaya, vamos a crecer. El otro dice, sí, pero sería en la Ciudad del Alto sus avenidas como en Santa Cruz, y esos loteadores, no, algo así son, bueno, son comentarios nomás. ¿Y qué dirías, Felipe, de la Ciudad del Alto? Porque en el censo 2011 había un otro enfoque, en el actual censo también, pero es que ¿cómo es que la Ciudad del Alto es rico? Uno dice, no, ¿sabe qué, hermano? Los alteños o las personas de estas tierras del occidente somos trabajadores, obviamente. Bueno, hay mil cosas que hablar. Felipe, no sé, a ver, ¿qué dirías del Alto o de las provincias? Adelante, Felipe. Sí, bueno, Hilata Isaac, ¿no? Aymaran aquí paltaña, ¿no? Con jamás Hilanacasa, Cuyacanacasa, Jupanacasa, provincia Nacan, Ciudad del Alto, provincia, ¿no? 20 provincias también, camarada, ¿no? Hayat Awita, Pachilanacataki. Utewa, Canarunja, ¿no? Altiplano, Valle y Oriente, ¿no? Sí. Entonces, con un ingenio empieza, ¿no? Muchos productos, ¿no? En el altiplano puede ser que utiliza productos de papa lisa, oca, haba, ¿no? Como aquí va utiliza en los valles, ¿no? Todas las verduras, ¿no? Usted, ¿no? Acá, aquí, ¿no? Achucaya, ¿no? Entonces, o sea, la parte productiva si está wali chaman piu sarantaña paja, pero alcalde na caja luraña pa trabajo, ¿no?
Tajpacha, alcalde. De 87 municipios. Exacto, 87 municipios. En el departamento de La Paz. De La Paz, ¿no? Ucamara que autoridades, tanto gobernadores, alcaldes, Tajpacha, creo que Churiña Paja, Ucachama, ¿no? Gilanacataque, ¿no? Comunidades, ¿no ve? Comunidades centrales agrarias, subcentrales, o AIRUS, ¿no es cierto? Marcas, tal vez suyos. Entonces, Ucamara Jamarojo, Panaca, Churapaña Paja, ¿no? Anchit Jamaja, por ejemplo, las autonomías se entiende de ese otro viraje, ¿no? ¿No? Yajamarcana Canja, autonomía es más o menos símbolo de independizarse, pero la situación es esa en Bolivia, ¿no? Acá marcan Janiucaquite. Acá marcan de nombre nomás. Ese nombre nomás, unidad. Por eso en las partes de economía, ¿cómo se ha hablado? Se ha dicho que los 50% de poder económico tienen que tener, ¿no? Los municipios. Ojalá que se cumpla, ¿no? Es lo único que digo. ¿No ve? Tiene que cumplirse. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a tener esa relación. Así seamos los municipios descentralizados, ¿no es cierto? Tengamos nuestra autonomía, tengamos nuestra propia, el cuidado, como las universidades cuidan sus recursos económicos, ¿no es cierto? Pero el gobierno tiene que seguir apoyando a través de la TGN, Tesoro General de la Nación, ¿no es cierto? Ese es el compromiso, ¿no ve? Si han escuchado ustedes algunos mensajes, ¿no? De Estado. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos otro viraje, ¿no? Otra mirada, ¿cómo se llama? El tema autonómico. Una mirada tal vez más boliviana que de otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la producción es principal, importante, ¿no? Como decía, las colegas decían, ¿no? Nosotros, la ciudad es tal vez una ciudad consumista, ¿sí? ¿No es cierto? Que tenemos productos de las provincias, los compramos a nuestros gilates cuyacas, ¿no ve? Si ustedes traen quesito, traen cosas, les compramos. ¿Por qué? Porque también somos parte de ello, ¿no ve? Nosotros trabajamos tal vez en términos salariales, pero también nosotros los adquirimos en compra, ¿no ve? Compramos productos. Si en ese sentido hay un mutuo acuerdo de economía, ¿no es cierto? Compradores y productores. Así, nosotros podemos llamar, como decía una licenciada, consumidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, hasta ahí vamos viéndolo, pero que lo que te decías, hermano, esa es, digamos, ¿no? Importante. Un comentario, bueno, un amigo, ¿no? Un amigo comentaba, decir, un turista había llegado, ¿no? Y ¿dónde se puede vivir en Bolivia? En la ciudad del Alto. ¿Y por qué? No, es que en la ciudad del Alto la vida es muy económico. Hasta con un, no sé, con un boliviano, con 2 bolivianos ese día puede. Bueno, adelante. Chicasa Alto Patanja Haxnawa, porque tenemos todo, ¿no? Y al mismo tiempo, teniendo todo, somos pues migrantes que trabajamos, ¿no? Y tenemos en todo lugar nuestro espacio, ¿no? Venimos de provincia, estamos en el Alto trabajando. Si en el Alto no nos gustó ese trabajo, nos vamos a Yungas a trabajar. Pero también logramos terrenito en Yungas, tenemos terreno. Ya hemos tenido terreno en Yungas, también de Yungas teniendo terrenito, trabajando, hemos logrado ahí. Subimos también nuestras mercaderías, nuestro consumo al Alto también. Y del Alto nos vamos de donde hemos venido, del lugar del altiplano de donde estamos, igual nomás vamos a sembrar ahí, traemos nuestras papitas, nuestros habas, nuestros chuños, en el Alto nos vendemos, y otra partecita que nos sobró nos llevamos también a Yungas, en donde nos hemos conseguido el terreno. O sea que en sí somos ricos en todo, ¿no? Y al mismo tiempo somos amovibles, nos movemos de aquí por allá, no es por gusto, creo, ¿no? Por lo que queremos trabajar, porque somos trabajador, ¿no? Y yo digo por lo que veo, porque alguien me decía, yo vivo en tal marca, en tal comunidad, tengo que ir a sembrar papa. Yo digo, pero si tú eres de Yungas. No, yo no soy de Yungas, porque otra cosa es que yo he ido a trabajar a Yungas porque me gusta, por la fruta. Y después en el momento de producción de fruta que existe en Yungas,
voy pues a trabajar y tengo pues mis naranjales y vendo en el Alto. Y por eso creo que en el Ceja cada 6 de la mañana llegan las flotas, ¿no? Con todas esas frutas que nos venden. Y lo mismo en Extranca, de todos los, de camino Copacabana, camino a Laja, de ese lado también traen las papas, ocas, habas, ahí en la mañana se venden, ¿no? Es que somos pues de caminar de tempranas horas, ¿no? Eso somos Aymara, ¿no? Entonces, creo que seguimos siendo más camires, porque creo que no vamos a sufrir los aymaras, a no ser que el bloqueo nos perjudique, pero igual hemos sobrevivido, ¿no? No nos hacemos problema. A pesar que tu pregunta era, ¿no? ¿Cómo vamos a crecer ahora? Parece que estamos avanzando al lado de Copacabana, creo que ya va a llegar hasta Huarina, ¿no? La ciudad. ¿Y sus calles siguen lo mismo? Es la pregunta, ¿no? ¿O será hasta Laja? Capaz que llega hasta Laja también, ya está llegando también la ciudad, ¿no? Está ahí. Igual a Camino Oruro, parece que cerca a Calamarca estamos, ¿no? A Viacha ya está unido con Ciudad de Viacha y el Alto, más unido que nunca, ¿no? Pareciera que hemos crecido mucho, pero la pregunta, lo que tú mismo hacías es, ¿seguimos con las mismas avenidas, con las mismas calles tan pequeñitas, ¿no? Los urbanizadores también, pues, eso es pues de que los aymaras, lucro, ¿no? que no perdemos ni un metro, tenemos que ganar algo, ¿no? Creo que en ese lado, yo siento que como aymaras, somos pues de no perder, ¿no? Creo que los problemas que vienen, que vendrá, o que hemos pasado, está latente que no vamos a perder, ¿no? Ahora, ahí mi hermano proponía, ¿no? De la autonomía, los alcaldes tienen que trabajar, sí tienen que trabajar, ¿no? Que creo que todos nosotros somos provenientes de provincias también, de algún municipio del departamento de La Paz. Creo que yo siempre decía, ¿por qué nuestros proyectos de gestión tienen que ser cemento y ladrillo? ¿Por qué no cambiamos a algo productivo, ¿no? Eso es lo que nos falta ahora, en vías del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, he visto al lado del municipio de Saguadero, Taraco, mayoría traen de Perú para mejorar sus ganaditos, pero lo tienen mejorado con eso, ¿no? No se quedan con lo que Bolivia me tiene que dar todo, no, ellos mismos se van, por ejemplo, a la Universidad de Altiplano de Puno, o si no hasta Arequipa, a la universidad, creo que está el San Marcos, o es otra universidad más, y ahí traen sus ganaditos mejorado, y yo no sé cómo lo ambientan, pero con toda su creatividad, al ganadito tan pequeñitos traen y lo hacen crecer, y lo venden a lo más caro, ¿no? Eso somos nosotros, que tenemos esa creatividad de continuar con este trabajo que realizamos, ¿no? Importante. Wali askinakwa equipo de docentes y atichirina cagar, ese pisto gila cuyacanaka, ayo kamasapamain. Licenciada, ¿algo más quiere decir o tiene algún punto de vista? Sí. Bueno, nosotros venimos aquí, ¿no ve? Con una ideología del pensamiento de ver cómo está nuestro país, bueno, en sí, cómo está Bolivia, especialmente cómo está la ciudad del Alto, y pues bueno, también les venimos a hacer una invitación a todos aquellos que están viéndonos en cámaras para que puedan pues buscarnos en algún momento como carrera Ciencias del Desarrollo. Nosotros estamos viniendo con un plan de dar la mejoría, la sostenibilidad a nuestro país que tanto lo necesita, y viendo el potencial que más que todo que tiene, ¿no? Bolivia, tanto en turismo, cultura, economía, ganadería, se podría decir que es multisectorial, multidisciplinario en sí. Entonces venimos con esa iniciativa aquí a este Qatar muy agradecidos por la cobertura más que todo, y pues con este hermoso debate de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos de Bolivia y qué es lo que queremos que Bolivia sea? Importante. Dice, tal vez algo más quiere argumentar. Reiterar nuevamente, ¿no? La invitación para que ustedes puedan ser partícipes de la carrera.
Bueno, también decir, ¿no?, de que el tema de desarrollo es amplio y es un tema muy bonito de tocar, que lo hacemos en cada semestre, ¿no?, lo que es la carrera de Ciencias de Desarrollo, ya que tomamos lo que es proyectos, elaboración de proyectos sociales, económicos, sostenibles, y en el cual de este primer semestre ya avanzamos investigación, ¿ya? ¿Algo más, compañero? Sí, muy bien, para terminar. Gracias, hermano, y como diriges este programa, felicitarte porque lo haces ameno, uno puede aquí exponer y de paso debatir, analizar toda la coyuntura. Y lo último que dijiste me agradó, ¿cómo lo ves la ciudad del Alto? La ciudad de La Paz ya ha quedado ahí y digamos es más de vivir, pero la ciudad del Alto es más emprendedora, puede volverse industrial, porque vienen de los yungas, de diferentes lugares. En los yungas tenemos todo, solo el camino un poco nos perjudica, pero a veces digo, en otros países han construido debajo de piedra, del mar y todo, y podemos tener una carretera, y ahí es una granja impresionante. Los yungas, yo he trabajado ahí bastante tiempo, pero siempre recordarles gracias por la cobertura a todos los que están observándonos y siguen tu programa. Nunca es tarde para seguirse formando, porque así uno se vuelve más consciente y analiza su realidad para poder tomar decisiones. Invitarles nuevamente a personas jóvenes, personas que quieren seguir formándose a nuestra carrera. Aquí les vamos a dejar los datos, también van a estar aquí en la radio pegados los afiches para que puedan anotarse el número y contactarnos. Muchas gracias, estimado, y felicitaciones por su gran programa. Gracias. Hayal Tañani, equipo de docentes, Yatichirina Caja, Universidad Pública del Alto UPEA, Hayoxatua Portanipje de la carrera Ciencias del Desarrollo Hayokama. Ukamaja Hayal Tanua Kunhamasa acá Yatichirina Campe Hawale Aruski Pañaspawa, ¿no? Ma Hukapachakisa Hayokamat Kitina Katim acá Wakichavi Istasiptanja Amuit Apañana Kasataki. Amuit Añaja Yatjatañasa Wali Wakiskirwa Sapa Hakin Hayokam. Yatichirinaka, Walique, muchas gracias, pues será hasta una nueva oportunidad. Hayal. Hermano. Walique, Hikisinkama, Sawaitanwa, acá Yatichirinakaro, al equipo de docentes, Ayukama, por Anuapje, Hichaja, Pacha Utikaraki, Ukamaja, Marcarua Katok Araquiñani, Marcarua Katok Añani, que tiene casa Hausant Anipjata por teléfono toqueta, Marcaja Estascapuni, Gilanaka, Cuyacanacasa, que tiene casa acá, Wakichaviru por Anipjere, o Panacaro Katok Asina Aruchurasina, Lupibinaca, Amuit Abinaca, problemas, necesidades, Ayukamanaco, acá Wakichavin Arstwapjereja, Ayukam. Y Chaja, Marcaro Mahuk Apacha Utipana, Katok Abhama, Gilata Cuyaka, Hausant Anipjama, ukatja han hausant abi